Saludos cordiales, esta es la presentación para la cátedra de enfermedades infecciosas y tropicales, similitudes de dengue, zika y chikungunya. Todas tres son enfermedades del grupo de las arbovirosis, normalmente causadas por la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Suelen presentarse de forma epidémica y constituyen síndromes febriles, como en el caso del chikungunya y del dengue, o exantemáticos, como en el caso del Zika. Normalmente se presentan en zonas tropicales y subtropicales de América. Y aunque la transmisión normal es por la picadura del mosquito, también se puede dar por relaciones sexuales sin protección en el caso del Zika o embarazo en el caso del Zika también. Entre las manifestaciones clínicas tenemos que todos presentan cuadros febriles. En el caso del dengue es bastante moderado, en el Zika bastante leve, menor a 38.5 grados centígrados, y en el caso del chikungunya la fiebre es bastante elevada. En el caso del dengue se presentan otros síntomas como dolor retroocular, mialgia, artralgia, cefalea, exantema, náuseas y vómito, leucopenia y a veces signo del torniquete positivo. En el Zika, algo característico es el exantema maculopapular pruriginoso, la conjuntivitis no purulenta, artralgias, mialgias, compromiso del sistema nervioso central en ocasiones con presencia del síndrome de Guillain-Barré o el síndrome congénito del Zika, en que se puede presentar microencefalia, hidrocefalia, agenesia cerebelosa, entre otras. Y en chikungunya, aparte del cuadro febril, los dolores articulares, la artralgia inflamatoria es bastante característica y bastante dolorosa. Hay astenia, mialgia, náuseas y vómito y sarpullido. Bueno, en el caso de los estadios de la enfermedad, debemos de recordar que en el dengue hay tres fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril, esta de aquí dura normalmente de 2 a 7 días y se presentan con los síntomas clásicos del dengue. Se debe vigilar si hay signos de alarma. En la fase crítica hay aumento de la permeabilidad capilar, por lo cual se aumenta el hematocrito. Dura de 48 a 72 horas y de acuerdo al grado de extravasación puede haber hipotensión arterial, aumento del hematocrito, estrechamiento del pulso y serocitosis. Y en la fase de recuperación del dengue, bueno, aquí se da la reabsorción de esa extravasación, por lo cual mejora el estadio del paciente. Se puede presentar erupción cutánea y hay estabilización del hematocrito. Bueno, entre la fase del chikungunya también encontramos que tiene tres fases: fase aguda, fase subaguda y fase crónica. La fase aguda es en la que dura de 7 a 10 días hasta las primeras 3 semanas. La fase subaguda de los 21 días de la enfermedad al tercer mes y la fase crónica hasta el cuarto mes. En la fase aguda se presentan fiebre alta, artralgia severa, mialgia, cefalea, edema facial y extremidades, entre otras. En la fase subaguda es que existe persistencia de los dolores articulares que se mantienen desde la fase aguda, y la fase crónica hay una persistencia sobre todo de los síntomas articulares mayor a 4 meses. Bueno, en el Zika, este de aquí se presenta con un periodo de incubación de 2 a 7 días, tiene un inicio súbito con exantema tipo maculopapular, muy pruriginoso, con fiebre menor a 38.5 grados centígrados. Normalmente hay hiperemia conjuntival no purulenta, compromiso articular, generalmente poliartralgia, y pueden haber alteraciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré. Y en el dengue vamos a hablar de su manejo y tratamiento. En esta enfermedad vamos a tener que observar si hay signos de alarma, como vómito persistente, dolor abdominal intenso y continuo que no cede, decaimiento, sangrado de las encías y de la nariz, también comorbilidades preexistentes del paciente o riesgo social, para así clasificarlos en los grupos A, B y C. Los pacientes del grupo A son aquellos que no tienen signos de alarma y tampoco condiciones de riesgo social o biológicas, por los que los cuidados son mínimos. La enfermedad se trata en casa, hay evaluación 24 a 48 horas y se recomienda hidratación y uso de paracetamol para controlar los cuadros de dolor y de fiebre.
Si hay riesgo social o condiciones preexistentes, comorbilidades, se lo va a tener que dejar en hospitalización al paciente durante el periodo febril y hasta 48 horas después de que la fiebre cese. Y si el dengue es con signos de alarma, se lo considera como grupo B2, en el que se debe de hospitalizar al paciente con cuidados intermedios y atención de personal de salud, mientras que el grupo C está dirigido hacia los pacientes que desarrollan dengue grave, por lo que deben ser evaluados muy seguidamente por personal médico y, de caso de ser posible, ser trasladados a un hospital de mayor complejidad. Bueno, en cuanto al manejo del Zika, se deben de realizar pruebas de laboratorio para comprobar si es Zika. Si la evolución de la enfermedad es menor a 5 días, se puede realizar PCR. Si es mayor a 5 días, se realiza serología. El tratamiento consiste en reposo mientras dure la fiebre. Hay que usar mosquiteros durante la fase sintomática. Repelentes también, ingesta de líquido adecuado, así como el uso de paracetamol en adultos 500 miligramos, dosis cada 6 horas, y en niños de 10 a 15 miligramos dosis cada 6 horas. No se debe administrar ácido acetilsalicílico o AINES. Y en el caso de haber prurito significativo, se puede usar loratadina para disminuirlo. Para el manejo y tratamiento del chikungunya se va a tener que determinar en qué fase está, si en la fase aguda, en la posaguda o en la fase crónica. De acuerdo a esto, en la fase aguda se debe de mandar reposo durante la fase febril, así como ingerir abundantes líquidos por vía oral, y si se encuentra en una unidad de cuidados hospitalarios, se debe de realizar hemograma completo. Además de que el tratamiento analgésico de primera línea es el paracetamol. Y no se debe de administrar AINES ni ácido acetilsalicílico. En la fase posaguda se debe de asociar el analgésico del primer nivel con una molécula específica contra el componente neuropático, como por ejemplo el nefopam o la pregabalina. Y también debemos de para las inflamaciones articulares se puede utilizar corticoides como la prednisona. En la fase crónica, normalmente se debe de pedir interconsulta con un reumatólogo y realizar estudios de imagen de las articulaciones. Ahora, para el control y la prevención, pues bueno, se debe de prevenir la picadura del mosquito, porque ya sabemos que este es el mecanismo de infección más común. Por ende, se debe de procurar tener uso de mosquiteros y mallas en puertas y ventanas, el uso de repelente cada 6 horas, también eliminar los criaderos de mosquitos o los reservorios de agua en nuestras casas o en la periferia, evitar en las mujeres embarazadas visitar zonas en las que sea endémicas el Zika, el chikungunya y el dengue, y en el caso de que la pareja sexual haya estado en un lugar endémico de la infección, tener relaciones sexuales con condón. Gracias.